Amigos, muchos conocidos, no voy a decir viejos conocidos, se puede malinterpretar, pero muchos amigos y conocidos, porque como bien se dijo aquí, yo fui a vivir un buen tiempo en Ciudad Obregón, y bueno, tener muchos amigos, a muchos aquí presentes. El Colegio Nacional de Economistas, como aquí bien se ha dicho, somos una organización, primero, plural. Estamos deseosos de escuchar el debate de las ideas y sobre todo un ejercicio colectivo de reflexión a lo largo y a lo ancho de la República. Lo hemos estado haciendo. El año pasado, que tomé posesión como presidente del Colegio Nacional, me comprometí a que todos los economistas de México a este colegio, pues que es un colegio vivo, actuante, aguerrido, crítico sobre todo de las políticas económicas, las políticas públicas de los últimos años en este país, sobre todo a partir de la existencia de su origen en 1953. Y con una gran diversidad de opiniones, porque es plural, y donde tienen cabida todas las corrientes ideológicas y todas las corrientes de pensamiento político y económico de nuestro país. Se dice fácil, pero no lo es, porque hay que ser tolerantes para escuchar. Sobre todo hay que ser tolerantes y propositivos para poder formular algo que satisfaga a todos. Yo soy de los profesionistas, de los economistas que soy insatisfecho de lo que ha acontecido en México durante las últimas décadas. Insatisfecho porque yo creo que si yo les pregunto a todos y a cada uno de ustedes cuál es su nivel o grado de satisfacción sobre los resultados del desarrollo económico, político y social de México de la época moderna, de los últimos 10 años, 15 años, 30 años, seguramente estaría cercano al 100, si no es que 100%, de declarar un nivel de insatisfacción. ¿Y por qué ese nivel de insatisfacción? Porque estamos viviendo en un país que ha dejado de tener un propósito fundamental, que es el bienestar de los mexicanos. No estamos satisfechos, yo no estoy satisfecho. Toda mi vida profesional he trabajado en la materia y he participado en los gobiernos, ciertamente, tanto federal como estatal, y me considero un hacedor de cosas. Me considero una gente que le gusta concretar y hacer cosas. Hoy por hoy he crecido el Colegio Nacional, me doy cuenta que a lo largo y a lo ancho de la República, ya la recorrí, sucede justamente eso, la enorme insatisfacción de los mexicanos, de los profesionistas, de todos los gremios, de los empresarios, de los académicos, de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, sobre todo los jóvenes que están insatisfechos porque no tienen el nivel de oportunidades que nosotros debemos dar. Nosotros, me refiero a aquellos que en alguna medida participamos en la toma de decisiones hoy por hoy, en el plano nacional, hoy por hoy, en mi caso, en las cámaras. Pero ¿por qué no ha sucedido eso? Porque me parece que este país perdió el rumbo. Perdió el rumbo del propósito central de cualquier país, que es su obligación de un gobierno darle la satisfacción a sus habitantes. Perdimos el rumbo desde el momento en que empezamos a generar un país de 112 millones de habitantes con 55 millones de pobres. Un país que hemos crecido solamente en los últimos 25 años al 2.2% promedio anual y en los últimos 10 años al 1.7% promedio anual. Un país que solamente generamos 250,000 empleos promedio por año
formales registrados en el Seguro Social promedio, cuando requerimos generar 1 millón de empleos formales por año. ¿Por qué? Porque es lo que crece la población económicamente activa. Un país que estamos exportando mexicanos en un promedio hasta hace un par de años, 2 años, 450,000 mexicanos promedio por año que se están yendo a Estados Unidos porque hemos sido incapaces de generar las oportunidades. Un país que empezamos a medir el nivel de las remesas internacionales, llegamos hasta 25,000 millones de dólares por año, como un indicador bueno, porque los nacionales nuestros nos mandan 25,000 millones de dólares, cuando deberíamos estarlo fustigando porque es el indicador de la ignominia, porque estamos exportando mexicanos en mano de obra porque no fuimos capaces de darles oportunidades. País que ciertamente esos 25,000 millones de dólares han ayudado a bajar los índices de pobreza. El ingreso promedio son 350 dólares mensuales. Para las familias pobres que se quedan aquí, implica un ingreso adicional, pero eso no es ninguna satisfacción. Tenemos un país que desafortunadamente abandonamos el Estado promotor del desarrollo, el Estado que fomenta las actividades económicas, lo que establece la Constitución en el artículo 25 y 26, que dice que el Estado mexicano debe ser un Estado que promueva la actividad de los particulares, que promueva la actividad del sector social productivo de este país, que promueva la actividad que genere crecimiento económico. Nos olvidamos lo que la letra dice la Constitución, porque nos inventamos en un modelo de desarrollo que vigente a partir de la época de la mitad de los 85, 1985 a la fecha, que dice que el mercado todo lo resuelve. Y el mercado todo lo resuelve producto de una línea de pensamiento que se generó en la escuela de Chicago, en Estados Unidos, y en las aulas de las escuelas y las universidades de Gran Bretaña, en la época de Margaret Thatcher y de Reagan en Estados Unidos. Nosotros importamos ese modelo y empezamos a desmantelar nuestro sector productivo, empezamos a desmantelar nuestro sector manufacturero y se nos vendió un modelo que decía que el mercado todo lo resuelve, se nos vendió un modelo que decía que era más barato importar alimentos que producirlos. Al cabo que las planicies norteamericanas era más barato producir el maíz, el trigo y los cereales que producirlo. Qué equivocados estamos. Vino esa corriente de pensamiento que es la que domina el pensamiento económico de los funcionarios federales de los últimos 25 años. Ojo, estoy hablándoles yo como presidente del Colegio Nacional de Economistas, como economista, investigador y analista económico, sin ningún índice partidista, y me quité la cachucha de diputado federal del PRI. Estoy hablándole del análisis de este modelo que no nos ha conducido a mayores niveles de bienestar de los mexicanos. Mientras otros países del mundo, sobre todo los emergentes, establecieron políticas de fomento económico a sus habitantes, a sus empresas, que crecen a tasas del 10%, como China, como la India, como Singapur, como Corea del Sur, como Chile, aquí en Latinoamérica, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, que han crecido esas tasas, porque establecieron políticas claramente definidas que no iban en la línea de conducta del denominado Consenso de Washington. Consenso de Washington es que establece la estabilidad financiera, la estabilidad macroeconómica sobre todo lo demás, sobre la economía real, sobre las variables productivas de los sectores de la economía nacional. ¿Y qué hicimos o qué dejamos de hacer? Cerramos los ojos ante esta línea de pensamiento que después de 25 años de vigencia del modelo, para mi gusto ya se agotó.
y ya se agotó, por lo que les acabo de decir, por sus resultados. Y yo me he dedicado en todo el último año, a lo largo y a lo ancho del país, a explicar estas razones. Explicar cómo nacimos como nación en la época moderna, cómo iniciamos un proceso de crecimiento económico de los 6 y los 7%, del llamado desarrollo estabilizador, del pilar mexicano, de cuando se crearon las grandes instituciones nacionales, se crearon las grandes obras de infraestructura, el Valle del Yaqui, las presas, y estamos los sonorenses y otras regiones del país, cuando se crearon las cuencas hidrológicas, cuando se creó el Seguro Social, cuando se creó el Banco de México, cuando se creó, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, todos los modelos, por efectos que sean en su inicio, tienden a generar sus propias imperfecciones. ¿Y por qué tienden a generar sus propias imperfecciones? Porque no son fórmulas matemáticas. La economía y la política son ciencias sociales que se mueven en función de las circunstancias de los agentes económicos y de los seres humanos. Por lo tanto, ese modelo también se agotó, y se agotó por razones sencillas de inconformidades que se generaron. El 68 fue una primera manifestación aquí en México de la inconformidad de los jóvenes. No es en México, es Estados Unidos y en Francia. Se creó porque era un modelo sustitutivo de importación, sustitutivo de la política de importaciones de productos importados, básicamente para generar una planta industrial. Era válida en su momento, pero sin embargo generó la producción de productos caros y malos, o malos de mala calidad, porque no había competencia, por supuesto. Ese modelo de economía cerrada generó también corrupción en las aduanas, por supuesto, generó el contrabando, la ilegalidad y, sobre todo, inició procesos de declive en la generación de crecimiento, también como producto del cambio en el mundo. México está inserto, al final de cuentas, en el mundo y en la economía global, a pesar de que estaba en ese momento como producto de una economía cerrada. Los presidentes de aquella época, y ustedes fueron, lo recuerdan muy bien, la época del presidente Echeverría, la época del presidente López Portillo, los sonorenses lo recordamos muy bien, por supuesto. Generó una política económica para tratar de solventar las inconformidades y deficiencias del modelo mediante un gasto público deficitario hasta llegar a casi al 18% del PIB insostenible, y se llegó de un extremo al otro. Se trató de remediar las insuficiencias del propio modelo con un gasto público deficitario, un gasto público que impulsó el desorden en México y el desorden en las finanzas públicas. Llegamos a la época de los principios de los 80, inicia un gobierno con grandes problemas financieros, con los terremotos del 85, con el tema de la primera gran caída del precio del petróleo, precisamente, cuando México empieza a abrirse, y empieza a abrirse porque el modelo que les platicaba al principio de desarrollo, el modelo de pensamiento económico que empezó a ser vigente en el mundo, lo empezamos a importar en México y entramos al GATT en 1986 y luego en 1993-94 al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y así sucesivamente hasta tener hoy 14 tratados de acuerdos comerciales con más de 50 países del mundo. Somos uno de los países más abiertos del mundo y tal vez uno de los menos competitivos. A pesar de que estamos tan abiertos, cada año los indicadores de competitividad van hacia abajo. Y entonces, ¿qué es lo que falló? Si se nos dijo que ese modelo aperturista, donde el mercado todo lo resuelve, donde la competencia y la competitividad nos iba a resolver todo,
donde se privilegió el consumo por encima de la producción, donde se lo digo hay que importar para que nosotros los mexicanos tengamos la posibilidad de tener productos baratos y de buena calidad, pero se olvidó que había que producirlos y no importarlos. Hoy por hoy tenemos un modelo que privilegia las importaciones sobre la producción, subsidiamos a las importaciones con un peso sobrevaluado, un dólar barato, que hace que, por definición, eso se llama subsidiar las importaciones y castiga las exportaciones de los productos en el exterior. Y sin embargo, cuando nosotros los economistas decimos, oye gobierno, haz algo en materia de política industrial, haz algo en materia de política del campo, haz algo en materia de política arancelaria, una facultad exclusiva de la Cámara del Congreso de la Unión, otorgada al Ejecutivo Federal la política arancelaria, que ha hecho que durante los últimos 25 años el Ejecutivo Federal se convierta en una decisión unilateral sobre la política arancelaria y abierto indiscriminadamente el país sin considerar los riesgos que afectan a los mexicanos, a los productores, a los pequeños empresarios y a todos los sectores productivos. ¿Pero por qué? Porque el dogma prevalece sobre todos los países del mundo, exitosos, y más aquellos países que están creciendo, los países emergentes, y que no han acatado las políticas del Consenso de Washington, como Brasil. Sí es cierto que tiene grandes desigualdades, pero en muy poco tiempo ha alcanzado niveles de crecimiento económico y desarrollo que van muy a prisa. Es decir, mientras los demás países del mundo avanzan de forma acelerada, nosotros vamos caminando a paso lento y los demás países nos están adelantando. ¿Qué es lo que pasa? Que creo yo, como decía al principio, creo que perdimos el rumbo, no sabemos hacia dónde vamos. Y alguien me preguntaba hace un momento, ¿qué pasa en las cámaras de diputados y senadores que no sacan muchas cosas? Sacamos muchas, pero como tenemos peor fama que los policías y los judiciales, a veces me cuesta mucho trabajo decir que yo soy un diputado que trabajo mucho, pero bueno, a veces me creen, la mayoría de veces no me creen. Es un problema de confrontación, de choque de derechos ideológicos entre los economistas ortodoxos del gobierno con algunos de los muchos economistas o profesionistas que estamos hoy por hoy en las cámaras, que nos rebelamos ante esa circunstancia y tenemos esa confrontación ideológica y por lo tanto implica que muchas veces no avanzamos. No es porque no logremos sacar las cosas porque no podamos ponernos de acuerdo, es que en el fondo está precisamente eso. La lucha que estamos haciendo, y yo en particular estoy haciendo en el seno de la Cámara de Diputados, es justamente eso. Propuse en uno de mis escritos semanales hace algunos meses lo que establece el artículo 143 constitucional de la política arancelaria como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, dárselo al Ejecutivo Federal, fuera ex ante y no ex post, se me dejaron venir encima la ortodoxia. Porque me acusaron de que yo quería entorpecer la política arancelaria del gobierno federal con una aprobación de la Cámara de Diputados sobre la ejecutiva. Yo les digo y les seguiré diciendo, la Cámara, los empresarios y las fuerzas deben de valorar los riesgos en que incurre el país, sobre todo en el sector productivo, sobre una decisión unilateral del Ejecutivo Federal. No le informa de lo que sucedió, no lo que va a hacer. Punto muy importante. Pero la propaganda, la parte mediática, es abrumante, una vez que nos opaca nuestra decisión o en nuestra capacidad de definir las cosas. Vivimos tiempos de crisis, pues decía al principio, crisis de seguridad, crisis de empleo, crisis de seguridad nacional, de seguridad pública, de seguridad nacional,
crisis de competencia, de competitividad, de creación de empleo. Es un país en multicrisis sistémica permanente. Y no logramos encontrarlo, se perdió. Entonces, nosotros en el Colegio Nacional de Economistas estamos discutiendo en un esfuerzo colectivo de reflexión a lo largo y a lo ancho del país con los analistas, los expertos en todos los temas, en materia de política social, en materia de política de seguridad universal, por ejemplo, de los mexicanos, en materia de políticas focalizadas, en materia de desarrollo regional, en materia de política económica, de fomento económico, el fomento industrial, el fomento al campo, el fomento a los sectores productivos, en materia de nuevos arreglos institucionales en materia hacendaria y de tributación, tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas, el federalismo fiscal, como en materia de gasto público, un tema, por supuesto, pendiente, y en materia de política monetaria y crediticia. Todo eso lo discutimos con los especialistas, tanto nacionales como extranjeros, sobre todo nacionales, de todo el país. Hay mucho talento en los mexicanos, en todo el país, en los profesionales, en todo el país. Hay mucho talento, pero está contenido ese talento, en mi opinión. Está contenido ese talento porque los gremios de los profesionales están, en mi opinión también, circunscritos a sus propios gremios y más allá de eso, porque la política del sector público de los últimos 20 años no permitió la injerencia, no está permitiendo la mayor posible injerencia de los gremios de profesionales en la discusión y el debate de las ideas. Está opacado. Nosotros, yo me revelo ante eso, por eso estamos haciendo justamente este esfuerzo nacional de debate de las ideas, para escuchar lo que todo el mundo piensa. Necesitamos un país que recupere su capacidad de crecer. Necesitamos un país que recupere su capacidad de crecer y generar empleos bien remunerados, productivos y bien remunerados. La pobreza no se ataca con políticas asistencialistas, se ataca con políticas de crecimiento que tiendan a igualar, pero también igualando se crece. No podemos hacer en una dirección porque descuidamos la otra. El político, la política económica, la política de Estado debe ser equilibrada sin descuidar todos los frentes. Para eso se requiere políticos de Estado que sepan por dónde fijar el rumbo, a dónde queremos ir. Recuperemos nuestra capacidad de crecimiento económico, nuestra capacidad de distribuir. Decía yo, México crece al 2.4% promedio anual en los últimos 25 años. Pero el ingreso per cápita de los mexicanos crece al 0.89%. De la diferencia de este magro crecimiento del 2.4% al 0.89% del ingreso per cápita, hay una diferencia. Alguien se está apropiando de esta diferencia. ¿Y quién se apropia de la riqueza generada anualmente en este país? Pues se apropia justamente los monopolios, los oligopolios y sobre todo de aquellos monopolios y oligopolios que son bienes concesionables del Estado mexicano. Es el único país del mundo donde hemos permitido que el Estado mexicano permita que los servicios públicos se monopolicen. Las telecomunicaciones, las líneas aéreas, los puertos, los aeropuertos, la banca, la minería, el petróleo, por supuesto, etcétera, etcétera. No se ve eso en ningún país del mundo. Nosotros nos vanagloriamos de tener al hombre más rico del mundo. Qué bueno que todos los mexicanos tuviéramos esa capacidad de generar riqueza. Pero también es cierto que la enorme desigualdad está manifiesta de tener el hombre más rico del mundo y tener 55 mil pobres. Algo está mal, por supuesto. Los bienes públicos no se pueden monopolizar.
Y sin embargo no tenemos un Estado regulador fuerte que regule la concentración de la riqueza nacional, que regule la concentración territorial, que regule la concentración sectorial. Entonces, algo está mal, algo hemos venido haciendo mal en el transcurso del tiempo. Por eso hay que establecer políticas que generen lo que queremos: crecimiento económico con generación de empleo por equidad. ¿Cómo hacer eso? Bueno, retomar el ciclo, lo que dice el artículo 25 del 26 constitucional: el Estado promotor del desarrollo. Esto que fomenta la sociedad cultural. Parece ser, yo digo, la Secretaría de Hacienda no tiene mejor socio que el empresario, porque tiene el 30% de las posibilidades al fisco, y en vez de tratarlo bien, lo trata mal, lo acosa, le complica la existencia, le complica la existencia tributaria, lo persigue. La Secretaría de Economía, en vez de apoyarlo como una Secretaría de Fomento Económico, le crea, le abre y de forma indiscriminada la frontera, permite que existan productos de importación mucho más baratos que los que producen aquí, en aras de la competencia, entre comillas, de la competitividad. Los productos, claro, ¿cómo no vamos a ser competitivos si nuestros costos son superiores? Tenemos costos financieros con tasas de interés muy superiores a los de Estados Unidos. Tenemos costos de electricidad muy superiores a los de Estados Unidos. Tenemos costos de gas también muy superiores a los Estados Unidos. Nuestros costos de producción, ustedes los empresarios, son superiores. Y todavía queremos que sean competitivos. Insisto, el gobierno, en vez de ser el promotor del desarrollo, se ha convertido en un obstaculizador del desarrollo. Por eso, yo sigo insistiendo que no hay que cambiar muchas cosas en materia legislativa. Lo dice la Constitución. Lo que pasa es que nos olvidamos de ella. En aras de ese modelo aperturista, globalizador y donde el mercado todo lo decide. La crisis del 2008 en Estados Unidos, producto de la voracidad y el desorden provocado por una política de desregulación de Alan Greenspan como presidente de la Reserva Federal durante 18 años, hizo que en Estados Unidos el sistema financiero norteamericano prácticamente se fuera a la bancarrota y que tuvo que ser rescatado por el gobierno norteamericano y que tuvo que ser rescatado por las empresas automotrices norteamericanas y que tuvo que rescatar también las empresas hipotecarias. Yo le preguntaría a cualquiera de ustedes, ¿qué hubiera pasado si alguien se hubiera preguntado un mes antes o 2 meses antes que el país insigne del capitalismo a ultranza iba 2 meses después o 1 mes después a rescatar a la General Motors o a las empresas hipotecarias o a los bancos con la cantidad enorme de recursos que echaron a andar la maquinita de $2 y nos brindó el mundo más de dólares? Nadie se hubiera imaginado eso, sucedió en Estados Unidos. Entonces los paradigmas de ese modelo, de ese pensamiento económico neoliberal que les estoy comentando, se rompieron de golpe y porrazo en el 2008 y el 2009 en Estados Unidos y en el mundo y en Europa. Estamos viviendo una crisis de magnitudes considerables que todavía no acaba de fenecer, sobre todo en Europa. Europa ahorita con grandes problemas en Grecia, en Italia, en España, que había sido modelo de crecimiento y desarrollo durante los últimos años, es el Estado, el país que tiene una tasa de desempleo abierta hoy por hoy de más del 20%. Increíble. Nosotros tenemos una tasa de desempleo del 5%, 5.2%. España, hoy. Hay tentaciones, y empieza a haber tentaciones. Tentaciones de cerrarse los países, tentaciones de protegerse, tentaciones de la conformación de bloques geopolíticos y geoeconómicos. Hay muchas tentaciones a volver a sistemas monetarios ya pasados, pero que en un momento determinado pueden funcionar bajo el caos de una moneda fiduciaria que está
inundando al mundo, por un país como Estados Unidos con una déficit fiscal de más del 10%, Inglaterra de 9%, y así sucesivamente. Y que va a durar mucho tiempo, porque para que Estados Unidos y los países europeos que he mencionado vayan en alguna medida a tener un equilibrio fiscal, que lo veo difícil, pero un déficit más razonable, les va a costar muchos años. Estados Unidos estamos hablando de por lo menos 10 años, y 10 años nos va a pegar a nosotros permanentemente, porque somos un país dependiente de Estados Unidos. Seguimos siendo un país dependiente a pesar de que tenemos una serie de acuerdos y tratados comerciales con muchos países del mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reordenar el país. Estamos reordenando el país, meter la brújula, de fijar el rumbo, que es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar y cómo, sobre todo cómo queremos llegar. Decía yo, hay que crecer para igualar, pero también hay que igualar para crecer. Pero para crecer, para igualar, necesitamos estimular la economía, que crezcamos a los 6, 7 y 8%. Y para que estimular la economía necesitamos dos cosas. Por un lado, estimular los sectores productivos para que crezcan, estimular el mercado interno a través del incremento de los salarios reales de la clase trabajadora y todo el mundo para que el mercado se dinamice. Sin tener limitaciones proteccionistas a ultranza para irnos a lo del pasado, sin favorecer, hay muchos mecanismos para favorecer a nuestros sectores productivos. Y por otro lado, hacer una reforma hacendaria, tributaria, que privilegie el pago de todos, sobre todo que haya no haya evasión y elusión fiscal, que baje tasas y quite impuestos, que es la propuesta que hizo el senador Beltrones en la Cámara de Senadores y la tenemos nosotros en la Cámara de Diputados, que es bajar tasas, quitar impuestos, que a todo el mundo pague y recaudar más. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. A Hacienda no le gustó porque no, todo lo que no viene de Hacienda no está mal. Y yo le digo a los economistas de Hacienda, tan economista eres tú como yo, nada más que yo tengo más experiencia que tú. Y ya les estoy demostrando que también ellos se equivocan. Se les olvidó cuantificar muchas cosas. Y lo que ellos decían, que la propuesta tenía un hueco de 220,000 millones de pesos, nosotros decimos que tiene una recaudación de un poco más del 1% del PIB, porque tiene la virtud de ir normalizando, alineando y sobre todo formalizando la economía de nuestro país. Y si hacemos que todo el mundo pague, no requerimos incrementar impuestos, porque cuando cada vez que se piensa, ustedes piensan la reforma hacendaria, pues a todo el mundo se le ponen los pelos parados de punta, porque reforma hacendaria es igual a incremento de impuestos, y no necesariamente. Cuando hay una propuesta imaginativa que favorece a los sectores productivos, a los contribuyentes, que les simplifica la vida, la descalifican, porque no le hicieron ellos. Esa es la diferencia. Eso fue. Y la parte mediática brutal de un gobierno que utiliza los medios de comunicación, sobre todo los demás, que gasta fortunas y miles de millones de pesos en los medios de comunicación. Esa lucha la estamos teniendo todos los días en el Congreso de la Unión, todos los días en la Cámara de Diputados, todos los días a lo largo y a lo ancho de la República, todos los días discutiendo, analizando, escuchando. Me reúno yo con los sectores productivos, con las cámaras empresariales, tanto a nivel nacional como en todos y cada uno de los estados a los que voy. Hoy por hoy que vengo aquí a Cajeme, mañana estaré en Navojoa, es discutir y atender y escuchar. Pero sobre todo ir a la búsqueda de apoyo, porque mi calidad, y ahora si me pongo la cachucha del diputado federal, tenemos la capacidad de generar muchos recursos financieros y presupuestarios para el Estado de Sonora. Aquí mi amigo y compañero, el diputado Díaz Bravo, y yo, los demás diputados, compañeros nuestros de la bancada nuestra, hemos logrado cantidades crecientes de recursos presupuestarios para el Estado de Sonora. Simplemente lo que propuso el Ejecutivo y lo que aprobamos nosotros en octubre y noviembre pasado fueron casi 2,000 millones de pesos adicionales.
entre lo que aprobamos y lo que hemos logrado adicional en los últimos primeros 4 o 5 meses del año, ya casi van 1.000 millones de pesos adicionales. Los 500 millones de pesos que el senador Beltrón y yo y el diputado Samuel Moreno conseguimos adicionales para el municipio de Sonora, 500 millones de pesos. Pero los recursos que conseguimos el diputado Díaz Brown y yo con otros diputados del Estado de Sinaloa para las heladas, el producto del problema de las heladas que se dio en febrero pasado, fueron casi 430 millones de pesos adicionales. Estamos peleando ahorita con el gobierno del Estado para que aterrice los recursos, porque la burocracia federal y la burocracia estatal hace que sea todo lento. Y los productores, los ganaderos, que hoy nos reunimos con ellos, y los productores agrícolas, que hoy nos reunimos con ellos, y la semana pasada y la semana pasada todos los días, no le llegan los recursos de la emergencia. Ya va a llover y no llegan los recursos para los ganaderos. Entonces, estamos entrampados en la capacidad de ejecución y nosotros nos convertimos en no solamente gestores en materia legislativa, en gestores de mayores recursos, sino que estamos convirtiendo casi con el látigo en la mano para ir siguiendo en la huella del recurso a ver a qué horas baja. Casi como si fuéramos ejecutivos. Me parece que no debe ser. Porque el gobierno del Estado y el gobierno federal, en este caso la Zagarpa estatal y la Zagarpa federal, pues, caminan muy lentas las cosas. Eso es lo que hacemos todos los días. Pero tenemos que actuar. La reforma hacendaria que presentó el senador Beltrón, que la tenemos nosotros en la Cámara de Diputados, tiene muchas bondades. Muchas bondades. Primero, simplifica la vida de los contribuyentes. Segundo, baja tasas. Tercero, quita impuestos. Cuarto, formaliza. Inicia el proceso de formalización económica. Quinto, estimula la formalización a través del impuesto devolutivo, que además sería un impuesto de control. Premia al que cumple, castiga al que no cumple. Sexto, estimula y premia al que invierte más. El que invierte más paga menos, a través de trasladar las bondades del IECO al nuevo impuesto sobre la renta. Grava a las personas físicas de mayores ingresos, establece la progresividad. Hoy por hoy, cualquiera de ustedes que gane hasta 32,000 pesos paga el 30% de impuestos contra una gente que gane ¿cómo? No, ahora están planteando que si ganas más de 500,000 pesos empiezas en la tabla hasta el 35%, para diferenciar, como sucede en cualquier país del mundo. La Secretaría de Hacienda dice que no, porque le estamos desalineando las tasas. Y dice que va a provocar incentivos para que 2 o 3 empresas busquen evadir. No, porque aquella empresa que invierta va a pagar menos porque va a invertir, y aquella empresa que quiera repartir sus utilidades, la empresa se convertirá en emprendedora del 35%. Punto. A los productores o comerciantes o a las empresas hasta ingresos de 20 millones de pesos, una tasa fija del 5%, y se van a quitar la monserga de tener a los de la Fireno, donde yo trabajé, ahora cómo se llama, detrás de esos productores de hasta 20 millones. O el sector agropecuario, con una tasa del 3%, y se acabó. Ya no nos vamos a quitar muchos monsergas de tantos auditores pues le hacen la vida de cuadritos al contribuyente y además provoca pues excesos y hasta corrupción. Entonces, simplificar la vida, incentivar la tributación, que sea simple, sencillo, y claro, no puede ser sola, ninguna reforma es completa, es un paso. Después tenemos que buscar cómo lograr que el IVA pues sea generalizado. Por supuesto, el IVA es un impuesto que es, en términos económicos, es regresivo.
al final de cuentas, porque graba a todos por igual. Nosotros que tenemos mayores ingresos, pues deberíamos pagar el IVA en alimentos y medicinas. El que no tenga los ingresos suficientes, pues que no lo pague. Hay mecanismos, por supuesto. O sea, yo no puedo entender que Carlos Slim pues no pague el IVA en alimentos y medicinas. ¿Sí? Pues que lo paguen. Yo también, y todos los que ganan arriba, ganamos arriba de... Ganamos poco los diputados federales, no crean que ganamos mucho. Son mentiras. Todo eso hay que hacer. No es una reforma única, es ir hacia una dirección. Lo mismo, ir en una dirección en las políticas de fomento, en las políticas de competitividad, en las políticas de una política del campo. ¿Desde cuándo la frontera agrícola irrigada de México está estacionada en 6 millones de hectáreas? ¿Desde cuándo no hacemos presas, canales, construcción para incrementar la frontera irrigada de México? ¿Desde cuándo aquí en el Valle de Yaqui nos estamos peleando, Rodrigo, con agua para que ejecuten los recursos que están programados y planeados y hacen su beneficio, o simplemente no los mandan año con año para el revestimiento de canales? O la tecnificación del campo sonorense, o particularmente aquí en la gente, porque estamos. Y así en todo el país. O sea, hay mucho que hacer, no es estático, es dinámico, pero sin perder el rumbo. Lo que pasa es que se perdió el rumbo, a mi juicio. Ustedes son fieles testigos, claro, porque han sufrido los embates de los gobiernos, unos por excesos y otros por excesos de omisión. ¿Por qué? Porque no tenemos el rumbo claro, porque no hay los equilibrios suficientes, y porque no hay los equilibrios suficientes porque necesitamos gobernantes que tengan claridad del rumbo. No los tenemos. Que tengan claridad del rumbo de lo que necesitan los mexicanos, no el dogma por encima de las necesidades del mexicano. Por eso yo estoy convencido que el esfuerzo colectivo que estamos haciendo para debatir las ideas de los mexicanos de todo el país es un esfuerzo rico que estamos procesando para que aquí a final de año que terminemos los foros regionales y los 2 foros nacionales que estamos haciendo a nivel nacional. Iniciamos en Hermosillo, después lo continuamos en Guadalajara, después en Chihuahua, después en Campeche, la semana antepasada en Oaxaca, la semana que lo vamos a hacer en Puebla, la siguiente semana en Aguascalientes y la última va a ser en Veracruz. Son regionales y los 2 foros nacionales. Para concluir, porque ¿en qué vamos a tener que concluir? En 2 cosas fundamentales. Discutir el papel del Estado, el papel del mercado y el papel de la sociedad. Los 3 deben de tener un papel fundamental en el desarrollo económico político de México. No se puede prescindir de ninguno de los otros. ¿Qué papel debe de tener el Estado como promotor de desarrollo, como comunicador, como regulador, sin excesos? ¿Qué papel tiene que tener el mercado para estimular la competencia y la competitividad sin excesos? Para eso está un Estado regulador que contenga, que frene, que estimule, que se retrotraiga con inteligencia, sin excesos. Muy importante, sin excesos. Y el papel de la sociedad organizada a través de los gremios de profesionales, a través de las organizaciones no gubernamentales, a través de todas las organizaciones. Aquí en Cajeme hay gremios y hay organizaciones no gubernamentales, organizaciones para proponer la reforma política que se planteó en el Senado, que trataremos nosotros en la Cámara de Diputados. Trae mucho de cómo ciudadanizar la política en México a través del referéndum, a través de la iniciativa ciudadana. Imagínense ustedes una iniciativa ciudadana de las organizaciones privadas,
que propongan un tema fundamental de la vida económica, política y social de este país, como una iniciativa no privativa de los diputados, de los senadores o del Ejecutivo Federal o de los congresos locales. O sea, ¿cómo podemos iniciar en esta reforma política que los ciudadanos, empoderar a los ciudadanos? La iniciativa preferente decía, los candidatos independientes fueron los partidos políticos también. O sea, tiene muchas bondades lo que vamos a analizar en los próximos meses, esta reforma política, que fue también impulsada por nuestro amigo y amigo de todos ustedes, senador Beltrones, con un conocimiento claro de lo que quiere México, y va en esa dirección, cómo empoderar a los ciudadanos, va en cómo ver el tema de la reconstrucción presupuestal, va como el tema de explicitar en la Constitución el veto presupuestal del presidente de la República también, la iniciativa preferente del propio Ejecutivo Federal, dos iniciativas por periodo ordinario que nos obligan a nosotros a dictaminarla, en sentido positivo y en lo negativo, pero nos obligan para evitar lo que sucede la congeladora legislativa. La modificación que acabamos de hacer en la Cámara de Diputados de modificar nuestro reglamento interior que tenía 63 años de vigencia y que provocaba, inducía el congelamiento de las iniciativas. Hoy por hoy, ya con este reglamento nos obliga a que 45 días sin iniciativa no fue dictaminada por la comisión correspondiente, se le da la mesa directiva a la Cámara de Diputados, le da otros 45 días de comisión. Si no resuelve la comisión, yo exijo como diputado que se suba el pleno. Entonces hay 90 días y ya todo lo que está ahí nos va a obligar a dictaminar a la Cámara de Diputados, en este caso nosotros. O sea, estamos avanzando, es muy complejo. Muy complejo porque las fuerzas políticas del país son diversas. México es un país diverso. La Cámara de Diputados o Legislativo pues es producto de nuestra realidad política, social y económica de nuestro país. No crean que tenemos muchos Noroñas, hay uno que otro por ahí, pero a veces son necesarios. A mí me divierten, a otros se fan, pero yo prefiero Noroña en la Cámara de Diputados que cerrando calles en la Ciudad de México y haciendo otras cosas, ¿no? Mejor que lo escuchamos. Eso sí, por favor, les pido que nos consideren nosotros un poquito los diputados por escuchar el tipo. Pasa, pero bien. Ese tipo de cosas son lo que hace que la Cámara de Diputados y el Senado sea compleja, porque es una realidad. Y la realidad es ponernos de acuerdo. No es fácil ponerse de acuerdo. O sea, nosotros necesitamos escuchar a todas las fuerzas políticas, a todos los interesados, a todos los sectores productivos, para cualquier modificación. Es un sistema de equilibrios muy fino, ¿eh? Y en ese sistema de equilibrios finos hace que a veces, a mayor y a veces nos escapemos y se nos acuse de que no hacemos mucho. Vamos a hacer mucho, no se refleja desafortunadamente. Y bueno, el Ejecutivo se ha encargado. El día de ayer me encontré a un senador ahí en un café, ayer, un senador de Acción Nacional, y me presentó otra persona ahí en el café y me dice, oye, presenta fulano de tal. Y me dice, te presento al diputado Carlos Reyes, y todo me dice, para que no hombre, no digas que es diputado, qué horror, debería dar vergüenza. Entonces yo le contesté, dije, mira, fulano de tal, yo me siento muy orgulloso de ser diputado federal, porque yo sí trabajo. Segundo, te voy a decir quién fue el que más defenestró al legislativo. ¿Quién? Fox. Fox, de que llegó, empezó a defenestrar al legislativo diciendo que las iniciativas de él no las aprobábamos. Pues no mandaba iniciativas, simplemente no las mandaba y nos empezaba a defenestrar. Y tercero, me dijo, no estoy de acuerdo. Le dije, pues ¿cómo no? Pues si Noroña y él se dan igual. ¿O no te acuerdas cuando Fox andaba con las orejas de burro cuando fue diputado federal en la Cámara pasando ese secretario de la Cámara de Diputados? Sí, calladito. Ya lo dejó, ¿no? Ese es el gran problema. Tenemos una cobertura mediática brutal. De modo,
Lo que sí yo sí les digo a mis amigos aquí de Cajeme es que el diputado Díaz Bravo y su servidor estamos trabajando intensamente para lograr lo mejor para Sonora, lograr lo mejor para traer la mayor cantidad de recursos financieros y presupuestarios para los sonorenses, y sobre todo trabajando para que el próximo año haya mayor cantidad, y a los productores de Sonora y de Cajeme para traerles financiamiento, apoyo y sobre todo también al sector social, que aquí en el sur de Sonora pues es el sector más grande y que es la mayor cantidad de población del estado de Sonora, y hay que tener preocupación para los que menos tienen, y hay que dar esas oportunidades a los jóvenes que no se vayan a delinquir porque no tienen oportunidades de trabajo. Les agradezco mucho. Saludo, por supuesto, a mi amigo Adriano Algarret, el diputado Faustino, y a todos ustedes. En fin, no quiero dejar de mencionar a nadie, pero en serio me da mucho gusto estar con ustedes, y ya me estoy quedando fónico, pero pues muchas gracias por todo.